¿Cómo están? Bueno, ¿me pueden informar por el chat si me están escuchando bien, por favor? Bueno, todavía no me escriben en el chat, por favor, para identificar si me escuchan bien y si ya están viendo la presentación. Bueno, voy a iniciar porque ya el tiempo nos está pasando. Espero que me estén escuchando bien. Entonces, el contenido que vamos a ver el día de hoy va relacionado a características de de las soluciones UHF o de largo alcance, lo que son aspectos técnicos a tener en cuenta tanto en el momento que se realiza la proyección hacia la propuesta o ya en la instalación, los tipos de antenas que tiene Zetacate con su portafolio y la instalación y configuración tanto del hardware como del software. Luego nos vamos a enfocar tanto en el software UHF, que es para calibrar o ajustar las antenas, como en el software de administración y gestión para los clientes. Y un poco lo que es el soporte que podemos tener en Zetacático, Colombia. Entonces, para los que no conocen acerca de lo que son antenas UHF, esto es en realidad un tipo de dispositivo que emite una frecuencia parecido a lo que son las antenas de los celulares, pero pues en una frecuencia diferente y a un alcance diferente. Un alcance que pues dependiendo del modelo va a operar desde 3 metros hasta 12 metros o 15 metros en algunos modelos. Entonces, normalmente los puntos que se tienen en cuenta es la frecuencia a la que trabaja los dispositivos y la potencia con la que se irradia o se emite la frecuencia. Entonces, normalmente las antenas usan la frecuencia desde la 902 a 927 MHz. Entonces, esa banda de frecuencia es la que nosotros utilizamos y es el estándar prácticamente que se utiliza a nivel mundial en cuanto a lo que son ese tipo de antenas. Entonces, lo que son los modelos que actualmente trabajamos en Colombia, tenemos la UHF 1.5 o la UHF 1.10F, o tenemos la antena UHF 2.5F o UHF 2.10F. Entonces, en esos cuatro modelos es que nos basamos más que todo para trabajar acá en Colombia, todo lo que se refiere a estas antenas. Entonces, pues aquí están las especificaciones.
en donde lo que es la frecuencia, el modelo UHF-1 solamente permite leer tag de Zcateco o tarjetas de Zcateco, ya que aquí viene un punto importante, y es que en las instalaciones que se realizan muchas veces podemos encontrar que entre diferentes antenas pueden leer tarjetas de otros fabricantes. Y esto genera un inconveniente. Voy a poner un ejemplo de un peaje. En los peajes también se utilizan este tipo de antenas. Y allí resulta que se utiliza un tipo de tarjeta o de tag, el cual influye en todas las marcas diferentes que haya de antenas. Esto significa que eh, nos hemos topado, por ejemplo, con instalaciones en donde se instala el modelo 2, que ese es un modelo que puede leer cualquier tipo de tarjetas, pero también lee las tarjetas UHF de los peajes. Entonces, eso empieza a convertirse en un inconveniente porque cuando el vehículo que tiene dos tags, el tag del peaje y el tag de Zcateco, pues muchas veces la antena lee el tag del peaje y no le genera el acceso. Eso es uno de los usos más frecuentes para este tipo de antenas, utilizarlo en controles de acceso vehicular. Entonces, cuando el vehículo intenta ingresar, pero la antena UHF-2 lee la frecuencia del tag del peaje, entonces no le va a dar el acceso, por supuesto. Entonces, para esos proyectos o para esas necesidades, entonces nosotros recomendamos utilizar el UHF-1, ya sea 5F, que les recuerdo va hasta 5 o 6 metros de distancia, o el 10F, que va hasta 12 metros de distancia. Eso en ambientes y condiciones ideales. Si el proyecto ya es más estándar, digámoslo así, que está en una zona del país o de la instalación en donde no interfiere con otro tipo de soluciones que utilizan las ciudades, entonces no hay inconveniente en utilizar la UHF-2. Porque sí hay que tener en cuenta que si nosotros empezamos a utilizar los modelos UHF-1, va a significar que siempre se tienen que encontrar o buscar o adquirir hacia el cliente final estos mismos modelos de tag o de tarjetas para que puedan operar con la antena. Y pues por supuesto esto algunas veces es un poquito más complicado de conseguir que los tags que operan en una frecuencia abierta, o más que en una frecuencia abierta, en unos datos abiertos. ¿Vale? Aquí también se me había olvidado comentar ahorita, me acompaña eh, Fernando, que él es de Zetacateco, y pues también nos acompañan los compañeros de GBS, que por supuesto ellos van a estar atentos a sus preguntas y a lo que necesiten, y pues por supuesto con ellos podrán también adquirir lo que serían estos dispositivos. Bueno, continuando con las especificaciones, íbamos en el rango y pasamos a las dimensiones. Entonces, las dimensiones, lo que es el modelo de 5 metros o hasta 5 metros, entonces va desde 260 por 260 por 65 milímetros. Es relativamente pequeño comparándolo con varios otros modelos, y pues es más fácil en la instalación. Los dos modelos vienen con índice de protección IP66. Y ya, si pasamos al modelo UHF-10, que es el que me alcanza para hasta 10 o 12 metros de lectura, esta ya es relativamente grande, entonces es 445 por 445 por 70 milímetros. Entonces, por supuesto, allí el tema de la instalación sí se limita un poquito por lo grande. Y pues la estética muchas veces también juega un valor a tener en cuenta, pero pues dependiendo del proyecto, entonces por supuesto ustedes van a condicionar al cliente que es necesario utilizar este tipo de antena más grande. Protocolo de comunicación, WIGAN 26 bits y WIGAN de 34 bits. Para los que no conocen, WIGAN es el estándar que se utiliza en todo lo que son los dispositivos o hardware
de control de acceso. Entonces, pues obviamente nosotros también tenemos esos estándares de comunicación y los bits que tenemos son en dos capacidades que me pueden generar la salida de las antenas, 26 o 34 bits. Instalación. Entonces, para la instalación de las antenas, para un óptimo funcionamiento, se debe realizar respecto al manual de instalaciones o manual de instrucciones. Se debe tener en cuenta que las antenas no deben estar cerca de campos magnéticos, cercas eléctricas o antenas de las mismas frecuencias apuntando a la misma dirección o que estén muy cercanas. Entonces, estas imágenes que yo les estoy colocando acá son prácticamente las imágenes que vamos a encontrar en el manual. Igual hay que tener en cuenta que el manual es una sugerencia, porque por supuesto cada instalación es completamente diferente. Todas las puertas, por parecidas que sean, tienen sus diferencias, tanto en la instalación como en el ajuste. Tanto porque los tipos de vehículos, la altura de los vehículos, el grosor del panorámico del vehículo puede afectar el óptimo funcionamiento. Entonces todos esos valores o todos esos puntos son los que se deben de tener en cuenta a la hora de la instalación. Por supuesto, nosotros acá en Zacatateco, Colombia, seguramente en otros países si nos escuchan, tenemos igual la posibilidad de ayudarles en lo que son sus instalaciones. Entonces, digamos así, aquí lo que voy a comentar brevemente, se recomienda que la antena esté instalada normalmente a una altura de 2 a 2.2 metros, con un ángulo de inclinación de 60 a 75 grados. Eso mirando hacia abajo y mirando hacia adentro de la vía, eso pues ya se explica mucho más en el manual, sí ya va a depender es de lo ancho de cada carril. Entonces, digamos así que esto sí es algo que siempre se tiene que buscar en las instalaciones. Hay algunas veces donde se instala en sitios donde el parqueadero es cubierto. Entonces, por tal razón, se debe de instalar en un sitio o a una altura mucho más baja. Pero pues digámoslo así que ahí ya se pueden tener otros factores en cuenta para que opere o funcione de una forma más adecuada o correcta. Y en cuanto a lo que es la instalación del tag en el panorámico del vehículo, que estos son los más convencionales, igual más adelante les voy a mostrar otros modelos, entonces está la opción A, B y C, donde normalmente lo que más se recomienda, y pues dependiendo de cómo se haya hecho la instalación, si se realizó lo más acorde al manual, pues por supuesto el tag va a quedar instalado en la posición A. Si no, entonces pues ya dependiendo de cómo va a ser la instalación, entonces pues allí en el manual ya se describe más a profundidad eh, en qué sitio del panorámico instalar el tag. Aquí hay unos ejemplos de cómo no debería instalarse las antenas UHF y también otro factor a tener en cuenta que es la distancia del lector más los factores ambientales, como la lluvia o el viento o incluso la humedad. Si es una humedad bastante alta, como lo hay en algunas ciudades de Colombia, esa humedad también puede alterar muy levemente, pero la altera eh, la lectura correcta. Y alterar levemente esa lectura correcta significa también otro punto a tener en cuenta, u otro factor crítico, y es que todos los vehículos tienen alturas diferentes y ángulos diferentes de inclinación en los panorámicos, más cuando usamos tag para el panorámico. Porque por supuesto, si hablamos de un Ferrari o vehículos que sean muy bajos, el panorámico normalmente es bastante bajo. Lo que significa es que la posición del tag no está tan acorde al estándar de la instalación. Y si a eso le sumamos que haya lluvia o demasiada humedad o mucho viento,
Entonces, eso puede también terminar de alterar la correcta lectura de ese tag y ahí podríamos tener algún tipo de inconveniente. Entonces, todos esos factores eh, se tienen en cuenta porque dueños de vehículos de ese tipo normalmente pueden influir mucho en que este sistema no funciona. Necesitamos que lo mejoren. Entonces, allí es donde ustedes deben de tener toda esta información para poder comentarle o ajustarle al administrador. Vea, aquí el 90% de los carros son estándar y tenemos 3 carros que son furgones muy grandes, que la altura también podría influir un poquito, y tenemos 1 o 2 carros que son muy bajos. Entonces, pues de pronto a ellos se les recomienda instalar otro tipo de tag y no utilizar los que van en los panorámicos. En cuanto a lo que son las antenas UHF, también las se han instalado para el control peatonal. No se recomienda para control de activos. Eso es una de las preguntas frecuentes, en donde me dicen es que queremos de pronto tener un control de todo el inventario de la bodega, de los equipos, de la ropa, etcétera. No se recomienda utilizar esas antenas para eso. En Zetacateco también tenemos productos que están enfocados para este tipo de soluciones o necesidades. Entonces ahí por supuesto los podemos también invitar. Estaremos también organizando unos webinars con respecto a esas soluciones. Por supuesto también los invito a muchos otros webinars que vamos a estar realizando a lo largo de toda esta situación. Pues como ya sabemos, ahorita la cuarentena se ha alargado, seguramente todo este tema digital lo vamos a seguir trabajando por mucho tiempo, entonces por supuesto ya estamos planeando para organizar más entrenamientos de las diferentes soluciones que tenemos para Zetacateco y que van a estar disponibles en Colombia. El uso convencional de las antenas UHF, es el modelo 1 o el modelo 2, pues también lo tenemos por supuesto para vehículos, es lo más convencional, e incluso muchos de los requerimientos o necesidades van dirigidos a parqueaderos, en donde los parqueaderos pues hay una gestión muchas veces de cobros, de vehículos temporales, ahorita que en muchos conjuntos residenciales o conjuntos de apartamentos o conjuntos de casas se está volviendo como más convencional el tema de parqueaderos provisionales. Entonces, la administración y la gestión es un punto importante. Más adelante les voy a comentar eh, las diferentes opciones que tenemos para esta administración. Entonces, acá tengo lo que es los diferentes modelos de los TAG UHF. Llámalos acá en Colombia y pues, en otros países también se le ha dicho tarjetas de largo alcance, pero pues lo estándar y lo correcto es TAG y normalmente son TAG UHF. Entonces por eso el modelo, específicamente el nombre de nuestras tarjetas o TAG es UHF. Entonces pues tenemos un modelo TAG 1 que es una tarjeta solamente con frecuencia UHF. Tenemos un TAG 3 que ese ya va para la placa del vehículo. Este es uno de los que les comentaba anteriormente que se recomienda para esos casos especiales en donde los vehículos, por la disposición del panorámico, tienen inconvenientes. Entonces, pues por supuesto se va a quedar a la intemperie. Está diseñado para operar o estar instalado a intemperie. Luego tenemos el UHF Parking Tag, que ese es para un uso ya mucho más de mucho tráfico. Y tenemos un UHF Waterproof Tag, ya para situaciones especiales. Normalmente los que se distribuyen o los que encontramos en el mercado de Colombia es el modelo TAG 1, TAG 3 y ahorita en realidad tenemos otro TAG 4 eh, que pues también viene con frecuencia dual, tanto UHF como RFID, pero pues eso lo podemos explicar para otra capacitación. Este es un video ya mostrando cómo es la instalación de la solución. Entonces acá tenemos lo que son tanto las antenas, ese es el modelo UHF 110F, el tag para placa y un tag para panorámico.
Entonces, pues aquí ya están haciendo el ajuste a lo que es la instalación en la placa o en donde va la placa vehicular. Modelo, lo recuerdan, es el UHF1 TAG 3 y en los panorámicos UHF1 TAG 4. Entonces allí la instalación está diseñada para intemperie, se está realizando en lo que es un pedestal. Entonces pues ahí está al ángulo que se debe ajustar. Si se dan cuenta ahí la altura está relativamente baja. Para hacer el ejemplo, entonces pues el vehículo bajo que se tiene allí, pues la instalación, si la mayoría de vehículos los pueden instalar en esa parte baja, entonces pues aplica también. Conexiones de lo que son las antenas a las controladoras. De las controladoras o panel centralizado o panel central, es lo que por supuesto gestiona el acceso real de las diferentes soluciones de control de acceso. Entonces, lo que son las antenas UHF son elementos pasivos. Elementos pasivos significa que como tal la antena sola puede trabajar, incluso me puede generar un acceso, porque ella también tiene un relevo. Pero en realidad este tipo de antenas no se recomiendan usar para esa gestión de control de acceso. Lo que se recomienda es trabajarlas con, con unas controladoras. Entonces más adelante voy a hablar levemente sobre lo que son las controladoras de Zetacateco para la gestión o la administración de esas antenas. Prácticamente son tres cables, los mínimos que necesitamos para que ya opere hacia nuestro sistema de control de acceso. Esos cables son WD1, WD0 y GND, en donde ellos son datos 1, datos 0 y tierra o GND. Entonces, prácticamente con esos tres cables nosotros ya podremos trabajar nuestro sistema de control de acceso y poder realizar la gestión de nuestro parqueadero o de nuestro sistema peatonal. ¿Qué son los otros puntos? Entonces, dependiendo de los modelos, o digamos así, de la generación de la antena, ya lo que es el BCC y el GND, sabemos o entendemos que es la alimentación o los 12 voltios. Y el trigger point es cuando ya queremos trabajar mmm, para que se sincronice la lectura de la antena UHF con el funcionamiento de la controladora y hacer, por ejemplo, funciones de semaforización, donde las controladoras pues las podemos conectar también a diferentes tipos de semáforos o accesorios que permitan generar una indicación al sistema de control de acceso. Luego tenemos el cable amarillo que es Wigan 34 bits. Entonces ya si no vamos a trabajar bajo 26 bits, sino sobre 34 bits, entonces allí utilizaríamos el cable amarillo. Y luego tenemos otro puerto que es el conector USB, que ese es el puerto que vamos a utilizar para conectarlo al portátil o al computador y realizar la calibración o ajuste en la instalación. Eso lo explico más adelante. Quiero preguntar si están haciendo preguntas en el chat porque no estoy viendo, no sé por qué. Bueno, voy a continuar mientras tanto. Entonces, cuando hablamos de los software, son dos software los que debemos de tener en cuenta ya cuando realizamos la instalación. Uno es el UHF Demo Reader. Ese es un software que se incluye o incluso si de pronto el CD se llega a dañar por el transporte o por X o Y razón,
nosotros les podemos compartir el software. Entonces, es un software exclusivo de los antenas de ZKTeco y es el que se encarga de configurar los parámetros de la antena con respecto a las necesidades de cada proyecto. Hay dos clases de software, las cuales nos permiten configurar las antenas encriptadas y otro para las antenas desencriptadas. Es decir, una versión de software para las UHF-1 y otra versión de software para las UHF-2. Eso a razón de que, por supuesto, operan un poco diferente en su lectura. Entonces, por esa razón, debemos de tener dos tipos de software. Para realizar la configuración, se deben alimentar la antena con los 12 voltios normal y, por supuesto, conectar el USB al computador. Entonces, allí vamos a tener esta interfaz. En los dos modelos es la misma interfaz gráfica. Simplemente que por el tipo de versión y por el tipo de comunicación y por el tipo de ajuste que se debe tener, entonces pues tenemos esas dos versiones. Pero las dos se operan de la misma forma. Pues, lo primero que configuramos es el intervalo de tiempo de lectura. Este intervalo va relacionado a cada cuántos milisegundos quiero que realice una lectura y me la envíe a través de la conexión WIGA. Entonces, dependiendo de la velocidad a la que la talanquera, la puerta o la puerta batiente realice la apertura, va a significar que el vehículo va a quedar estacionado. Entonces, cuando quede estacionado, va a significar que eh, la antena va a quedar leyendo, leyendo, leyendo. Entonces, si en la instalación yo no hago esos ajustes correspondientes, va a significar que los datos que me envía la controladora van a ser registros que no se necesitan en el sistema, porque va a salir, volver a salir, volver a salir, y esos registros, por supuesto, no son coherentes con el funcionamiento o con la lógica de un sistema de acceso. Entonces ahí es donde empezamos a realizar ese tipo de ajustes. Luego tenemos el formato, los 26 o 34 bits. Entonces, dependiendo de cómo yo haga ese ajuste por defecto, viene de fábrica a 26 bits. Entonces, dependiendo de cómo yo realice ese ajuste, entonces, por supuesto, allí también tendríamos que hacer las configuraciones pertinentes en mi software de control de acceso. Luego tenemos el modo de trabajo, es decir, que si queremos que también se active un relevo, el relevo de salida que tenemos, entonces podemos activar también el trigger y también el tiempo de lectura. Luego los ajustes de la frecuencia o de la radiofrecuencia. Entonces allí podemos ajustar esta frecuencia que normalmente estos modelos trabajan en una frecuencia estándar de la norma colombiana. Entonces no hay ningún inconveniente. Tenemos algunos modelos especiales que sí están en una frecuencia que no se recomienda trabajar, entonces por supuesto esto hay que tenerlo en cuenta. Y allí también vamos a configurar la ganancia. Esa ganancia, por supuesto, es la que nos va a indicar. Es una antena de 10 metros, 12 metros, pero tenemos inconveniente porque resulta que un parqueadero de uno de los vehículos está ubicado muy cerca de la puerta. Entonces, me empieza a afectar la lectura. Me hace lecturas falsas. Entonces, yo empiezo a realizar ese ajuste de la ganancia para que pronto me lea a 8 metros o a 7 metros de distancia. Entonces, ahí es donde, aquí en este punto es donde ajustaríamos ese proceso. Aquí habilitaríamos si necesita la indicación sonora y aquí el intervalo de operación o el intervalo de salida de los TAG. Bueno, hay otros procesos que ya se realizan dentro de lo que es la instalación. No lo voy a explicar tanto acá en esta presentación porque se nos iría mucho tiempo. Entonces, puntos a tener en cuenta. A ver, comprobación de voltajes, fallas de la alimentación,
La comunicación del puerto Wi-Fi, por ejemplo, es una falla común, porque muchas veces los que ya tienen algún tiempo instalando este tipo de soluciones solamente conectan los dos cables de datos y no me envía correctamente los datos. Es porque precisamente faltó realizar la conexión de la conexión de tierra. Comprobación de voltajes, pues digamos así que eso es algo estándar. Verificación auditiva, esto nos ayuda mucho, por lo menos en el momento de la calibración. Si el cliente ya nos indica que ese ruido es molesto o algo, pues lo podemos deshabilitar. Pero para el momento de la calibración, ajustes y la instalación, sí se recomienda utilizar la verificación auditiva para precisamente hacer la calibración de distancia más adecuada a todos los vehículos del parqueadero. Reinicio de controlador antena, reconocimiento de tag, pruebas. Bueno, eso ya está muy enfocado en lo que es ya la instalación. Uy, yo no había quitado todo esto. Software. Entonces, en cuanto a lo que son software, tenemos dos que son los más usados, en donde tenemos el ZK Biosecurity y el ZK Bioaccess, en donde tenemos para la gestión de las antenas se requiere que los equipos maestros, las controladoras que ya les había comentado, que van conectados al software de gestión de acceso. Entonces en Colombia tenemos varios de esos modelos, tanto la serie C3, la serie Envío, la serie Envío Pro y la serie Atlas. Entonces estas controladoras son los que vienen con la comunicación estándar WIGAN para la conexión. Por supuesto, como les había comentado al principio, como es un estándar, significa que estas antenas también las podemos conectar a otras marcas de controladoras. Bueno, entonces, hablando de nuestro hardware o nuestras controladoras, entonces tenemos la parte de arriba, la serie C3, que tenemos C3100, C3200 o C3400. Significa la C300, una puerta, C3200, dos puertas, C3400, cuatro puertas. El mismo caso va para la envío. Entonces tenemos envío 100, envío 200, bueno, envío 400. Una, dos o cuatro puertas. Entonces estos dos modelos van con el software ZK Bioaccess. Que de ese software ZK Bioaccess vamos a hacer un webinar más o menos en 2 semanas. Pues los invito también para que estén atentos a todas nuestras redes. Allí vamos a estar publicando todo lo que es la información de los webinars. Y en la parte de abajo tenemos lo que son las Envío Pro. Ellas también tienen las conexiones de entrada de WIGAN, en donde este controlador se gestiona desde el software ZK Biosecurity. Tenemos una nueva serie de controladoras que es la serie Atlas. Este es un controlador que tiene el software embebido o que opera dentro del mismo hardware. Esto es una nueva generación de controladoras. Digamos así que a Colombia hasta ahora vamos a empezar a traerlas. Esto es un diseño de Estados Unidos. Significa que tiene unos estándares tanto de funcionamiento como de calidad, de operación y de seguridad bastante altos. Entonces, por supuesto, estaremos también realizando capacitaciones y entrenamientos de este tipo de controladoras. Entonces, en cuanto a lo que es el software, el biosecurity. Si hablamos del biosecurity, en la imagen, en la imagen yo estoy colocando lo que es el asistente del software, porque este asistente del software va relacionado a lo que es la gestión de parqueadero o estacionamiento. Esa gestión de parqueadero o estacionamiento va para poder crear tanto un control o gestión de acceso, una gestión de cobros, porque yo ya puedo configurar todo el tema de los cobros desde ese software, cobros para parqueaderos, cobros para visitantes que van en los vehículos. Gestión desde el software. También voy a poder generar la gestión de casetas o los sitios de pago de diferente forma o diferente disposición. Es decir, yo puedo ajustar mi software para que trabaje con una caseta que está en la salida y allí es donde reciben todo el dinero, o puedo realizarlo de una forma centralizada. Bueno, si todo este proceso, todo esto
por supuesto lo realizamos también en otra de las capacitaciones que estaremos organizando. Y configuración de parqueaderos. Entonces, para los que de pronto no conocen, este software ZK Security es un software web. Al ser un software web significa que puedo gestionarlo desde Internet. Solamente es necesario instalarlo en un servidor, ya sea un servidor propietario con una IP pública o un servidor en la nube. Simplemente lo que se requiere es que trabaje bajo plataforma Windows. No importa el Windows, no importa incluso si no tiene interfaz gráfica. Pues también hemos tenido algunos casos en donde se tiene una máquina relativamente pequeña en la nube por temas de costos, pero pues si se va a hacer la gestión de parqueaderos exclusivamente, entonces es posible utilizarlo con cualquier tipo de servidor. Incluso nosotros tenemos un servidor en línea, o un demo en línea, que ustedes pueden ingresar allí en la parte derecha baja. Entonces tenemos la IP 110.80.34. Si ustedes colocan esa IP en el navegador, entonces van a ingresar la interfaz y allí vamos a tener tanto el usuario como el password para que puedan ingresar y revisar la información de este software. Bueno, este punto de antenas UHF para la situación que estamos viviendo actualmente es un punto crítico, eh, que aquí estemos proporcionando soluciones sin contacto. Muchas de las instalaciones que actualmente hay, pues tanto en Colombia como en Latinoamérica, si me están escuchando otros países, se tienen instalaciones con tarjetas de corto alcance o tarjetas estándar. Lo que significa es que normalmente allí los propietarios tienen que bajar la ventana y acercarse directamente hasta donde está el lector. Y esto, por supuesto, puede ser como inconveniente para muchos y seguramente estarán exigiendo, pidiendo unas soluciones más potentes. Entonces, por supuesto, esta es una de las soluciones que en la actualidad y en el presente seguramente se estarán exigiendo en los proyectos. Entonces, por supuesto, este tipo de soluciones junto con esa plataforma, que, ojo, el tema del software y la plataforma es bastante importante, porque en realidad cuando gestionamos un sistema de control de acceso, eh, es en realidad el cliente final el que debe de administrarlo, porque normalmente si se instalan controles esenciales, entonces, pues dependiendo de lo grande, normalmente ya salen y entran nuevos vehículos y eso va a significar que constantemente eh, en la administración del conjunto o del edificio o, o del sitio en donde se ha instalado el proyecto de sistema de gestión de acceso vehicular, pues tendrán que estar actualizando y renovando toda la información. Entonces es muy importante que el software tenga una interfaz gráfica intuitiva, fácil de administrar y de gestionar. Entonces, por supuesto, esto es uno de los puntos importantes. Bueno, no supe si pudieron hacer preguntas, porque no lo estoy viendo en mi dashboard. Igual, a ver, acá en la última diapositiva les voy a dejar mi información. También se pueden contactar con Colombia@Zcateco, pues para también ayudas o requerimientos o preguntas que tengan acerca de la solución. Por supuesto, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en LinkedIn, en Instagram, Facebook. Estamos como Zcateco Colombia. Es muy fácil allí buscarnos, eso nos apoyaría también bastante. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por todo el tiempo. Eh, Cordialmente invitados para las otras presentaciones. Y bueno, muchísimas gracias por todo el tiempo.